Bien, hoy vamos a trabajar con unas simulaciones en Wolfram Matemática. Vamos a explorar un poco más a detalle las propiedades del análisis Fourier y a comentar un poco sobre cómo trabajar con esta herramienta utilizando la transformada Z. Entonces recordemos que la transformada de Laplace y transformada Z son extensiones del análisis de Fourier para señales que son no estables o que no cumplen con esa propiedad de ser absolutamente integrable en el caso continuo o absolutamente sumable en el caso discreto. Bien, entonces tengan abierto el Wolfram Matemática. Ustedes van a tener una pantalla como esta que está aquí. Y vamos a explorar un poco algunas propiedades relacionadas con lo que es la transformada de Fourier en tiempo continuo. En particular, las propiedades, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a generar aquí una señal en el tiempo, que estaba en un ejemplo, que es una exponencial decreciente que empieza en 0 y decrece hacia la parte positiva. Entonces, directamente vamos a hacer la gráfica. Como es una señal continua, recuerden que utilizamos la función plots. Y luego, aquí vamos a ingresar la exponencial decreciente. Tenemos la función exponencial. Como es decreciente, menos, podemos poner un factor aquí de menos 3t. Y esta exponencial va a empezar desde 0, entonces la vamos a multiplicar por un escalón unitario. Y a esta señal de aquí, nosotros la vamos a graficar en el tiempo desde menos 1 hasta 6, podríamos ponerle. Presionamos Shift Enter y ustedes pueden observar que tenemos aquí nuestra exponencial decreciente. Noten que este valor de aquí es el que nos da la velocidad con la cual decrece. Nosotros ponemos, por ejemplo, 1, volvemos a graficar, decrece con una menor velocidad. Entonces, este exponencial decreciente, vamos a ver si aquí le podemos mejorar un poco. Listo, ahí podemos ver que justamente en el instante 0 vale 1. De este exponencial decreciente, nosotros vamos a calcular el espectro de Fourier y analizar también, bueno, en particular el espectro tiene en su forma gráfica dos formas de crear esa figura. Dado que en general es un número complejo, podemos hacer como magnitud de fase, que se denomina espectro de magnitud y espectro de fase. O también podemos hacer un gráfico de la parte real del espectro y un gráfico de la parte imaginaria del espectro. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el espectro de magnitud y espectro de fase de esta señal en el tiempo. Entonces, la función que grafica esto la vamos a colocar la salida en una cierta función f, y la función es Fourier Transform. Entonces pueden ver que justamente al escribir unas pocas palabras ya aparece aquí, se presiona la tecla Tab y aparece ya la función. Entonces aquí vamos a ingresar la señal que creamos allá arriba, que es la exponencial compleja. Entonces, que es la exponencial de menos t. Aquí podemos omitir el 1. Tenemos aquí multiplicada por este escalón. Y lo que colocamos a continuación es el dominio del tiempo, t. Luego vamos a colocar el dominio de la frecuencia omega. Este omega de aquí se lo puede colocar de la siguiente manera. Ustedes presionan una vez la tecla Escape y les va a aparecer esos tres puntitos ahí. Una vez que tienen esos tres puntitos ahí, escriben la O minúscula y ustedes pueden notar que ya les sale todo un menú de los términos que podemos utilizar y seleccionamos el primero, que es el omega. Entonces, esta va a ser la variable de salida de esta función de transformada de Fourier, que justamente es el fin de esta transformada, pasar el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para simplificar algunos cálculos. Y aquí vamos a colocar una configuración que justamente tiene que ver con que si esta salida es en radianes sobre segundo o si es en hercios. Entonces, para la configuración de radianes por segundo es 1 menos 1. Y lo que vamos a tener aquí como resultado es la expresión algebraica de esta transformada. Recordemos que en general es un número complejo.
Ustedes pueden observar que aquí está la transformada. Esta transformada es un poquito diferente a como está en la tabla del libro que resolvimos, y vamos a ver cuál es la diferencia para que ustedes puedan analizar cómo son estos datos. Entonces aquí nosotros tenemos, como ustedes pueden observar, menos, aquí el operador complejo es este i de aquí, menos i sobre menos i más omega. Entonces vamos a ver cómo esto se ajusta al resultado que está en el libro. Entonces Wolfram Matemática nos dice que la transformada de esa señal, aquí voy a colocar el j, entonces copiamos lo que dice el resultado. Dice menos j sobre menos j más w. J sobre menos j más w. Entonces, para hacer el ajuste hacia la expresión que está en las notas de aula y en el libro, aquí multiplicamos por j arriba y por j abajo. Esto no altera este resultado. Entonces, en la parte del numerador, mantengamos este menos. Voy a tener j por j, j cuadrado. Y debajo voy a tener menos j cuadrado. Multiplicar este por este. Más j omega. Recordemos que el operador j es raíz de menos 1. Por tanto, j cuadrado va a ser menos 1. Entonces, este término que tenemos aquí arriba, voy a seguir manteniendo el menos original, simplemente para que sea más fácil ver la simplificación del resultado. Entonces, este j cuadrado de aquí se transforma en un menos 1. Noten que aquí tengo también j cuadrado que se transforma en un menos 1. Con este menos de aquí sería más 1 más j omega. Y aquí sí ya cancelo este de aquí. Me queda 1 sobre 1 más j omega. Y este es el resultado que ustedes van a encontrar en el libro. Entonces, es exactamente el mismo resultado que nos da Wolfram Mathematics. Simplemente hay que hacer ese pequeño ajuste. Entonces, con este espectro de aquí vamos a graficar espectro de magnitud y espectro de fase. Entonces, noten que nosotros en F tenemos ya el resultado de la transformada de Fourier. Y como es un número complejo, para calcular el espectro de magnitud, lo que tenemos que hacer es utilizar una función que justamente calcule ese módulo. Entonces, como la transformada es una señal continua, aquí vamos a utilizar nuevamente la función plot. Entonces, la función plot, vamos a sacar el módulo de este espectro con la función ABS. F, noten que es justamente la letra que estamos utilizando aquí. Si ustedes utilizan otra letra, aquí debajo tienen que utilizar justamente esa letra que hemos utilizado. Vamos aquí a definir el rango entre llaves. Observen que esta transformada es función de omega. Entonces tenemos que poner este rango en función de omega. Entonces función de omega. Y vamos a hacerlo desde menos 20 hasta 20. Vamos a hacer que el rango de graficación sea completo, todo el rango de graficación. Y aquí vamos a añadir unas etiquetas. Entonces, unas etiquetas. En la primera gráfica no coloqué las etiquetas de tiempo, pero aquí debajo ya voy a colocar las etiquetas de frecuencia. Como estamos trabajando en varios dominios, dominio del tiempo, sea continuo discreto, dominio de la frecuencia, omega minúsculo, que después ustedes van a utilizar la F, que es hercios, y el dominio Z y el dominio S. Entonces, así vamos a ir observando cómo utilizar estas funciones que ponen las etiquetas. Entonces, la función es esta de aquí. Y aquí colocamos vamos a colocar aquí omega, colocarlo como texto, coma, y aquí vamos a colocar x de j omega. Vamos a copiar esta letrita. X de j omega igual como texto. Pero como es el módulo o el espectro de magnitud, vamos a poner aquí
es valor absoluto. Y listo. Aquí ya tenemos el espectro de esta señal. Y podemos, en este mismo ejemplo, observar una de las propiedades que tenía la transformada de Fourier, que era que si la señal se hace más ancha en el tiempo, en frecuencia se hace más angosta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es probar esa propiedad. Vamos a hacer un poco más pequeño esto para que sea más sencillo visualizar. Entonces, vamos a hacer esta señal de aquí más angosta. Entonces, vamos a poner aquí un -3. Ustedes pueden ver que la velocidad de decaimiento es mayor. Y acá también le vamos a poner un -3. Aquí. Y graficamos acá. Entonces, lo que vamos a observar es que este espectro de aquí se hace más ancho. Ahora, si nosotros lo hacemos aún más pequeño aquí, por ejemplo, 0.5, pues pueden notar que en el tiempo lo hacemos más ancho. En frecuencia lo que vamos a hacer es que la señal o el espectro se comprima más. Entonces aquí 0.5 y vamos a ver cómo esta señal se hace más angosta o se comprime más, como ustedes pueden observar. Esa propiedad de escalamiento en tiempo y frecuencia. Entonces, esta es la función que se utiliza para lo que es la transformada de Fourier y esta para calcular lo que es el espectro de magnitud. Ahora, si queremos calcular el espectro de fase, podemos copiar toda esta línea de aquí y en lugar de utilizar la función para el cálculo del valor absoluto, utilizamos esta función para calcular el argumento de la señal. Aquí le vamos a quitar esta etiqueta porque corresponde a la fase. Y ustedes pueden observar que aquí tenemos la fase de esta señal. Noten que la señal el espectro tiene simetría par y lo que es el espectro de magnitud tiene simetría par y el espectro de fase tiene simetría impar. Este espectro de fase que está graficado aquí debajo. Nosotros vimos que existe una función que la fuimos utilizando a lo largo de múltiples ejemplos, que era la función sinc. La función sinc es la que nos ayuda a el modelado de lo que son filtros ideales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el cálculo de la transformada de Fourier de una función sinc que ha sido modulada. Entonces, primero vamos a graficar la función sinc. Luego la vamos a modular esa función sinc y una vez que la modulemos vamos a calcular el espectro de esa señal y vamos a tener una noción de lo que es la modulación de una señal que va a ser transmitida a través de un canal. Entonces vamos a graficar la función sinc. Entonces, aquí ponemos plots, la función sinc. Vamos a ponerle aquí esta función sinc, un argumento 10t. 10t. Como estamos graficando en el tiempo, vamos a hacerlo de que vaya desde menos 10 hasta 10. Vamos a poner todo este rango que está aquí. Entonces aquí tenemos la función sinc. Vamos a disminuir un poco este intervalo de aquí para que sea más fácil observar cómo está configurada esta función sinc. Entonces aquí ustedes pueden notar que la función sinc tiene esa particular tener un lóbulo principal que está ubicado en torno de 0 y lóbulos secundarios que se van haciendo cada vez más pequeños conforme aumenta el tiempo. Ahora, a esta señal sinc la vamos a multiplicar por un coseno y al multiplicarse por un coseno, en el tiempo primero vamos a ver cómo esta señal se modula. Y una vez que hayamos modulado esa señal, calculamos el espectro y vamos a ver cómo el multiplicar una señal por una cosenoidal hace que en frecuencia ese espectro se desplace. Bien, entonces calculemos primero el espectro y luego hacemos la modulación. Así va a ser más sencillo ver el resultado. Entonces aquí vamos a utilizar la misma función que utilizamos allá arriba. Vamos a grabar en este caso en f sub 2. Entonces aquí es transformada de Fourier. Aquí vamos a copiar directamente esta misma función.
Entonces, la entrada está en función del tiempo, la salida está en función de la frecuencia. La salida está en la función de la frecuencia y vamos a hacer que esta transformada de Fourier esté configurada para que sean radianes por segundo. Entonces, la configuración es 1 menos 1. Bien, entonces aquí le vamos a poner punto y coma para no presentar el resultado. Lo que nos interesa más es observar el espectro de magnitud. Entonces hemos calculado el espectro de la función sin. Ahora vamos a graficar el espectro de magnitud y vamos a ver justamente que es una señal cuadrada o un pulso rectangular, que era justamente lo que nos servía para el modelado de estos filtros ideales pasabajas. Entonces aquí vamos a poner la gráfica, dado que el espectro es una señal continua, del valor absoluto de F2, que es nuestro espectro de aquí, como es una señal que está ya en el dominio de la frecuencia, aquí es en función de omega, y este rango lo vamos a hacer desde, pongámoslo desde menos 100 así, desde menos 100 hasta 100, todo el rango. Ya, y aquí vamos a poner, y vamos a disminuir aquí un poco este rango para que sea más fácil visualizar el resultado. Entonces aquí tenemos el espectro de esta señal sin, como ustedes pueden observar, justamente en frecuencia es una señal cuadrada. Y lo que vamos a hacer con esta señal cuadrada es desplazarla en frecuencia. Ustedes pueden ver que está en torno de 0 y vamos a hacer que esté en torno de una cierta frecuencia. Entonces, para hacer eso vamos a modular esta función sin. Y esa modulación la podemos hacer aquí directamente en esta línea. Entonces, esta función sin la vamos a multiplicar en el dominio del tiempo por un coseno. Va a ser el coseno de 20 pi por t, de 20 pi por t. Recordemos que el coseno en frecuencia es un par de impulsos. Y al multiplicar dos señales en el dominio del tiempo, lo que sucede en frecuencia es que los espectros de esas dos señales convolucionan. Entonces, si la señal sin tiene un espectro que es cuadrado, al convolucionar con dos impulsos, que es el espectro de la señal coseno, recordemos que esa propiedad de que la convolución de una señal con un impulso desplazado es la misma señal desplazada. Entonces, lo que vamos a ver es que este espectro rectangular que está aquí en esta última gráfica se va a desplazar en frecuencia. Entonces vamos a generar esta señal que ha sido modulada y aquí vamos a ver, vamos aquí a añadir un poco más el rango para que se pueda visualizar. Y aquí ustedes pueden observar cómo esta señal se ha desplazado en frecuencia. Originalmente estaba en torno de 0 y ahora está en torno de la frecuencia de 20 pi. Recordemos que lo que hace es poner la señal en función de la frecuencia que tiene esta señal coseno. Entonces, si redondeamos que pi vale, de hecho podemos ver el valor exacto aquí. Entonces es 20 por 3.14. Es igual a 62.8. Y si ustedes observan esta gráfica de aquí, esta señal rectangular está en torno justamente de 62 radianes por segundo. De hecho, si yo aquí disminuyera, le pusiera 10, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Se va a ubicar en torno de 10 pi, que sería más o menos algo así como que 30. Aproximadamente. Entonces aquí ya podemos ver otra de las propiedades que tiene este análisis de Fourier, que tiene relación justamente con el desplazamiento de las señales en frecuencia, que sirve justamente para hacer modulación. Entonces, cuando usted está sintonizando un canal de radio, por ejemplo, usted va moviendo el dial y lo que está haciendo es seleccionando una cierta frecuencia de portadora. Esta cosa no aquí le podemos denominar frecuencia de portadora, que hace que cada estación esté ubicada en un cierto rango de frecuencia y no interfiera con la otra. Entonces, este es
una aplicación del análisis de Fourier para examinar cómo es parte del proceso de transmisión de información del transmisor hacia el receptor. Ubicar cada señal de información en un cierto rango de frecuencias. En un cierto rango de frecuencias. La siguiente propiedad que vamos a ver, que es una de las más importantes que tiene el análisis de Fourier, es la propiedad de convolución. Entonces, la propiedad de convolución decía que si yo hago la convolución de dos señales en el dominio del tiempo, lo que voy a observar en frecuencia es el producto de sus transformadas. Entonces, la ventaja de esta propiedad era que en lugar de realizar integrales, desplazamientos, multiplicaciones, que es toda la matemática que se utiliza para el cálculo de la salida de un sistema LTI, que es justamente el fin de la convolución, en el dominio de la frecuencia se transforma en un proceso netamente algebraico. Entonces vamos a ver esta propiedad de la convolución utilizando un par de exponenciales decrecientes, que es justamente el resultado de un ejercicio que hicimos con ustedes. Entonces aquí vamos a poner propiedad de convolución. Entonces vamos aquí a graficar dos exponenciales decrecientes, a convolucionarlas y luego utilizar lo que es el análisis de Fourier para llegar al mismo resultado. Entonces nuestra primera señal la vamos a denominar X, que es una exponencial decreciente que está multiplicada por un impulso unitario. Entonces esta exponencial decreciente va a iniciar justamente en 0. Vamos a poner aquí punto y coma porque no queremos ver la salida. Y vamos a graficar esta señal. Entonces graficamos esta señal aquí. X, que es la que hemos escrito arriba, desde -1 hasta 6. Como ya sabemos que por ser multiplicada por el escalón empieza en 0, entonces al colocar que vaya desde -1 hasta 6 es suficiente. Aquí vamos a extender un poco el rango de esta señal para que se pueda visualizar de que justamente en el instante 0 empieza en 1. Entonces tenemos aquí este exponencial decreciente. Esta va a ser la entrada de mi sistema. Para que sea mucho más rápido realizar este ejercicio, vamos a copiar esta señal de aquí y la vamos a etiquetar como H, que va a ser nuestra respuesta al impulso. Y esta respuesta al impulso va a ser una exponencial de -2t. Y graficamos esta señal de aquí. Podemos copiar también la misma función de arriba y aquí modificarla para poner que sea H. Y aquí tenemos la respuesta al impulso. Entonces tenemos entrada etiquetada como X, que es esta señal de aquí. Tenemos la respuesta al impulso, que es esta señal que está aquí. Entonces, para determinar la salida de este sistema, utilizamos la convolución continua. Aquí voy a hacer directamente la convolución dentro de la función de graficación. Entonces, voy a poner el plot. Y aquí la función de convolución continua. De convolución continua. Aquí coloco que es entrada, respuesta al impulso, variable de entrada que va a ser t, variable de salida le voy a poner tt. Y como estoy directamente graficando, aquí vamos a decir que esta convolución de salida va a estar entre -1 y 10. Vamos a ver qué resultado obtenemos aquí. Esperemos un segundo hasta que procese. Listo, tenemos aquí el resultado de la convolución de estas dos señales. Si ustedes recuerdan este ejercicio que lo hicimos en el capítulo 2, teníamos que poner las dos funciones en funciones de tau. A la una las reflejábamos, las desplazábamos. Así íbamos multiplicando los intervalos donde esa señal se traslapaba y integrábamos este resultado. Y así para cada intervalo, era un proceso bastante elaborado. Entonces aquí ya tenemos con esta función convol el resultado, que ya la vimos en el primer trimestre. Ahora vamos a ver cómo llegamos al mismo resultado utilizando el análisis de Fourier.
Entonces, el análisis de Fourier dice que lo que debo hacer es multiplicar los espectros. Y una vez que multiplique los espectros, voy a tener multiplicar el espectro de entrada, multiplicar el espectro de la respuesta al impulso que tiene el nombre de respuesta en frecuencia, y al multiplicar esos dos espectros voy a tener el espectro de la señal de salida. Y para tener la señal en el dominio del tiempo, lo que tengo que hacer es calcular justamente la transformada inversa. Entonces vamos a ver, a bosquejar qué es lo que vamos a hacer en esta parte del ejercicio para observar esta propiedad de la transformada de Fourier. Entonces nosotros tenemos la señal x de t que entra a este sistema LTI caracterizado por esta respuesta al impulso, y la salida de este sistema lo hemos hecho hasta ahora utilizando la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. El análisis de Fourier dice lo siguiente: calculo el espectro de la señal de entrada, calculo el espectro de la respuesta al impulso, que se denomina respuesta en frecuencia, y el espectro de la señal de salida es igual al producto de estos dos espectros, que es el espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia. Y si yo quiero obtener de esta señal que está en frecuencia la señal en el tiempo, lo que tengo que hacer es calcular la transformada inversa y tengo la salida en el tiempo. Entonces noten que hay un camino que es con la convolución y un camino que es con el análisis de Fourier, donde tengo que hacer algunos pasos intermedios como el cálculo de esta transformada, y después el cálculo de esta transformada inversa. Pero en general este camino es mucho más rápido que el camino de la convolución. Entonces vamos a dedicarnos a esta parte de aquí para llegar a la misma salida en el tiempo. Entonces, directamente vamos a hacer el producto de las transformadas. Va a salir una línea un poquito larga, pero aquí vamos a poder encontrar justamente el resultado que queremos. Entonces, en F mayúscula vamos a tener el producto de las transformadas, de la entrada como de la salida. Entonces aquí va a ser este igual la función que utilizamos allá arriba, transformada de Fourier. Aquí vamos a colocar que esta transformada de Fourier va a ser la transformada de la señal de entrada X, que está en el dominio del tiempo. Esta transformada de Fourier va a tener una salida que está en el dominio de la frecuencia. Y quiero que esta transformada de Fourier sea calculada en radianes por segundo. Entonces aquí va a ser parámetros 1 menos 1. Ustedes en la ayuda de Wolfram pueden observar cómo estos parámetros, dependiendo de cómo se configuran, nos va a dar la salida en radianes por segundo o la salida bien en hercios. Entonces eso se puede modificar. Esto de aquí lo vamos a multiplicar por la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que ustedes ya saben que se denomina respuesta en frecuencia. Entonces aquí copio lo mismo y acá le pongo simplemente H. Le pongo simplemente H. Entonces, este resultado que ustedes observan aquí es el espectro de la señal de salida. Es decir, que esto que está aquí corresponde a este Y de J omega. Corresponde a este Y de J omega. ¿Qué es lo que me resta hacer ahora? Calcular la transformada inversa y graficar para verificar si justamente coincide con la salida que calculamos utilizando la convolución. Entonces, para hacer eso, vamos directamente a hacerlo dentro de la función plot, que vamos a utilizar en cambio la función que calcula la transformada inversa. La función que calcula la transformada inversa es este de aquí. Inverse Fourier Transform. Entonces, dentro de este colocamos el espectro F, que es el resultado del producto del espectro de la señal de entrada con la respuesta en frecuencia. Esa señal está en el dominio de la frecuencia y como estamos calculando la transformada inversa, lo que vamos a obtener es una señal en el dominio del tiempo. Aquí vamos a decirle que esta señal tiene que ser vista como una señal que está en radianes por segundo. Y como estamos graficando, aquí vamos a ver cómo estamos
Déjenme ver cómo está esta configuración. Ya, entonces aquí vamos a colocar el dominio del tiempo que vaya desde -1 hasta 10. Faltó este de aquí. Déjenme revisar esto de aquí. Tiene que salir la misma señal que está en la gráfica primera. Ustedes pueden observar que obtenemos exactamente el mismo resultado. Esta primera gráfica es calculada con la convolución y esta segunda gráfica, que nos da el mismo resultado, lo hemos calculado a través del análisis de Fourier. El análisis de Fourier es mucho más rápido porque convierte todos esos cálculos de integrales, intervalos y demás en un cálculo estrictamente algebraico. Entonces ya hemos probado cómo funciona esta propiedad de la convolución. La otra propiedad que vamos a ver aquí es la propiedad de la dualidad. La propiedad de la dualidad decía que para cada par de transformadas existe un par dual con tiempo y frecuencias intercambiados. Esa propiedad de la dualidad nos sirve para encontrar transformadas una vez que conozcamos cuáles son. A partir de dos transformadas podemos encontrar las transformadas de otro par de otra señal en el dominio del tiempo. Entonces vamos aquí a bosquejar lo que era la propiedad de dualidad y luego lo vamos a simular. Entonces esta propiedad de dualidad decía que si yo tengo una señal en el dominio del tiempo que es cuadrada, en frecuencia iba a tener una señal. Aquí está un poquito lenta esta tabla. Entonces, si yo tengo aquí una señal en el dominio del tiempo, que tengo por acá una señal dominio de la frecuencia. Si en el dominio del tiempo esta señal es cuadrada, en el dominio de la frecuencia voy a tener la función sinc. Y por la propiedad de la dualidad, dice que para cada par de transformadas, aquí tengo par de transformadas, existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Es decir, que yo voy a tener por acá en el dominio del tiempo una señal sinc y en el dominio de la frecuencia voy a tener una señal cuadrada. Entonces, esta es la propiedad de la dualidad. Sí, que es en el dominio del tiempo cuadrado, en el dominio de la frecuencia es la función sinc, y si en el dominio de tiempo es la función sinc, en el dominio de la frecuencia es una señal cuadrada. Entonces vamos a probar esto de aquí en Wolfram Matemática. Regresamos acá a Wolfram Matemática, vamos a ver la propiedad de la dualidad. La dualidad de la transformada de Fourier. Entonces vamos a formar aquí una señal, vamos a denominar ST, ustedes pueden utilizar cualquier otro nombre, que va a ser una señal, un pulso rectangular. Y este pulso rectangular lo vamos a formar con dos señales escalón. Entonces esta señal escalón de aquí va a estar adelantada una posición y le vamos a restar una señal escalón que está atrasada una posición. Vamos a graficar para ver cómo queda esta señal, que justamente es un pulso rectangular. Entonces aquí vamos a graficar esta señal que acabamos de crear, que vaya desde -5 hasta 5. Aquí queremos... Listo, tenemos aquí nuestra señal rectangular. Entonces, esta de aquí es justamente esta señal que aparece aquí en esta primera gráfica. Vamos a calcular el espectro de esta señal y el espectro de esta señal, ya lo hemos visto en clases, es la señal sinc. Entonces, en SF mayúscula, en este caso, Wolfram hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a
calcular la transformada de Fourier, esa señal ST que es la que está graficada, que está en el tiempo y lo vamos a pasar a frecuencia y justamente queremos que esté en radianes por segundo. Entonces aquí vemos que es justamente seno de omega sobre omega, que es la definición de la función sinc. Una de las definiciones, recuerden que hay dos definiciones de la función sinc, que la mostramos esa vez en Wikipedia, es mucho más fácil de ver. Inclusive está la gráfica, que en un tipo de función sin los cruces por cero están en enteros y en otro tipo de función sin los cruces por cero están en múltiplos de 2pi. Múltiplos de pi, perdón. Entonces vamos a graficar el espectro de esta señal. Entonces aquí vamos a poner. Noten que este espectro de aquí tiene esa particularidad de ser real, que es una de las propiedades que tenía la transformada de Fourier, que cuando la señal en el dominio del tiempo es real y par, en el dominio de la frecuencia sigue siendo par, pero su espectro es real. Entonces aquí no es necesario utilizar la función de valor absolutos, dado que el resultado es real, simplemente colocamos directamente la señal resultante. Entonces esto es con respecto a omega y vamos a es omega. Vamos a hacer que vaya desde menos 3pi hasta 3pi. Y aquí tenemos la función sinc, que si regresamos acá lo que buscamos en Wolfram es esta señal que está aquí a la derecha. Resultado también de un ejercicio que hicimos con ustedes. Entonces, si la señal en el dominio del tiempo es rectangular, en el dominio de la frecuencia es la señal sinc. Y ahora vamos a crear una señal sinc en el tiempo y vamos a calcular su espectro y nos tiene que dar una señal que es cuadrada. Una señal que es cuadrada. Entonces creamos nuestra señal sinc en el tiempo. Le vamos a denominar ST2, aquí igual, y aquí utilizamos la función de Wolfram sinc en el tiempo y aquí le vamos a dividir para pi, simplemente para que coincida con el resultado anterior. Y graficamos esta señal sinc, la función plot, que es para señales continuas. Esta señal que acabamos de crear, que es la señal sinc en el tiempo. Vamos a hacer que vaya desde menos 3pi hasta 3pi. Listo, aquí tenemos la señal sinc en el dominio del tiempo. Es decir, hemos creado esta señal que ustedes observan aquí. Vamos a calcular el espectro y lo que tenemos que ver es que va a salir una señal cuadrada, que justamente va a probar esta propiedad de la dualidad. Entonces calculemos el espectro de esta señal. Entonces este espectro lo vamos a guardar en la función ft2 igual, y aquí la función que hemos utilizado. Transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Esta señal sinc que hemos creado, que la hemos etiquetado como ST2, que está en el dominio del tiempo, la vamos a pasar al dominio de la frecuencia. Y queremos que esta señal tenga un resultado que esté en radianes por segundo, entonces aquí vamos a poner 1 menos 1. Tenemos aquí este resultado, ustedes pueden notar que está aquí en función de la señal signo. La señal signo es una señal rectangular. Entonces vamos a graficar el espectro de magnitud de esta señal sinc, que ya sabemos que va a ser una señal cuadrada, que justamente prueba lo que es la propiedad de dualidad. Entonces, plots, el módulo de esta transformada que le vamos a dictar como ft2. Esto está en el dominio de la frecuencia. Vamos a hacer que vaya desde menos 5 hasta 5. Y tenemos aquí la señal cuadrada. Tenemos aquí la señal cuadrada, que es justamente lo que nosotros esperamos. Entonces, con esto hemos probado lo que es la propiedad de dualidad. Y a través de estas mismas funciones es posible probar
todas las propiedades que vimos en clase del análisis de Fourier y realizar la mayoría de los ejercicios que también hicimos en clase. Nos vamos a la primera pausa y vamos a seguir trabajando con Wolfram en este análisis de Fourier y luego un poco con lo que es transformada Z. Pues hagamos nuestra primera pausa. Bien, entonces vamos a trabajar en el análisis de Fourier que corresponde a la parte discreta. Y aquí cambia un poquito la función que se utiliza para calcular este espectro. Y vamos a observar las características que tiene ese tipo de representación en frecuencia. Una de las particularidades también que vamos a notar es que la señal, siendo discreta, tiene un espectro que es continuo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero graficar una señal. Esa señal la vamos a denominar X. Vamos a hacerlo aquí en una nuevo cuaderno. Pues vamos a ver cuál es la secuencia discreta. Entonces va a ser una exponencial decreciente, pero en este caso discreta. Entonces X para nosotros va a ser la señal 1/2 elevado a la n multiplicada por un escalón unitario. Un escalón unitario. Listo, esta va a ser nuestra señal y vamos a graficar esta señal de aquí. Luego calcular su espectro. Listo, como es una señal discreta que utilizamos una función para lo que es las señales discretas. Esta función aquí, diferente a la que utilizamos para el cálculo, para el gráfico de las señales continuas. Y lo que vamos a hacer aquí es graficar nuestra secuencia discreta X, que está en el dominio N. Vamos a hacer que vaya desde -1 hasta 5. Y tenemos aquí esta exponencial decreciente. Entonces ustedes pueden ver cómo es la envolvente de esta señal. Conforme avanza el tiempo discreto va decreciendo. Vamos a calcular el espectro de esta señal. Entonces la función para calcular el espectro ya de una señal discreta es Fourier. Aquí es Sequence Transform. Vamos a calcular la transformada de esta señal X, cuya entrada está en el dominio del tiempo n. Queremos que la salida esté en el dominio de la frecuencia omega. Queremos que sea en radianes por segundo, entonces los parámetros que vamos a configurar aquí es 1 menos 1, similar al caso anterior. Vamos a ver qué es lo que obtenemos aquí. Está aquí la expresión algebraica, que es exactamente la misma que encontramos en clase. Noten que este espectro de aquí es función de e a la j omega, que es justamente una de las diferenciaciones que teníamos en la notación de un espectro continuo con un espectro discreto. Entonces, recordemos esa notación. Entonces, teníamos una señal en el dominio del tiempo continuo que tenía un espectro X de j omega. Teníamos por acá una señal en tiempo discreto o una secuencia discreta que tenía como espectro X de e a la j omega. Entonces pueden notar que en el argumento de la transformada podemos identificar si es una señal continua o discreta. Entonces pueden ver que esta es función de e a la j omega y es justamente lo que nos indica acá el Wolfram matemática, que es función de e a la j omega. En este caso, j está identificado con la letra I. Es un número complejo, entonces vamos a calcular el espectro de magnitud de esta señal. Vamos a utilizar la función plot, porque si bien la señal es discreta, como ustedes pueden ver en la primera gráfica, su espectro es una señal continua. Entonces aquí vamos a calcular el espectro, el valor absoluto. Aquí vamos a utilizar una de las
abreviaciones que usa Wolfram Matemática para decir que vamos a calcular el espectro del resultado previo. Entonces, en lugar de colocar toda la secuencia en función de A a la J mega, lo que ponemos es simplemente el porcentaje y ya automáticamente Wolfram dice que es el valor absoluto de la expresión previa. Esa expresión previa está en el dominio de la frecuencia. Y lo vamos a graficar entre 0 y 4pi. En esta gráfica de aquí nosotros vamos a observar esa característica que tiene el espectro de una secuencia discreta de ser periódico con periodo 2pi. Entonces noten que aquí estamos haciendo una gráfica de 4pi, es decir, lo que vamos a esperar en la gráfica del espectro es 2 periodos de ese espectro. Entonces es lo que justamente vamos a observar aquí. Y ustedes pueden ver que aquí tenemos el espectro de esta señal de 0 a 4pi, siendo justamente su periodo 2pi. Entonces vamos a hacer primero de 0 a 2pi. A ver, vamos a colocar aquí ft, sea más fácil modificar. Fin. El espectro de ft. Listo. Entonces, esta gráfica que ustedes observan aquí es el espectro de esa señal que está graficada aquí, que es una exponencial decreciente en tiempo discreto. Una de las características que tenía el espectro en tiempo continuo es ser periódico con periodo 2pi. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hacer la graficación desde menos pi hasta pi. Y ustedes pueden ver que ahí tenemos justamente el espectro. O puedo hacer también en cualquier intervalo de 2pi. Por ejemplo, lo puedo hacer entre podríamos hacerlo en menos 2pi y 2pi. Entonces aquí lo que voy a tener, como ustedes pueden ver, son 2 periodos de esta señal. Por eso es que las señales o los espectros de las secuencias discretas solamente se grafican en el intervalo de 0 a 2pi o de menos pi a pi porque la señal es periódica. Esa es una de las características que tiene este espectro de aquí. Vamos aquí a hacer una pequeña modificación en esta señal. Aquí le vamos a poner un menos. Entonces va a ser una señal que va a ir alternando entre valores positivos y negativos y lo que vamos a observar es una señal de alta frecuencia. Entonces ingresamos esta señal, graficamos, aquí podemos ver que va alternando entre valores positivos y negativos. Calculamos su espectro y una vez que grafiquemos vamos a ver que en este caso las frecuencias van a estar en entornos de múltiplos de pi. Ustedes pueden ver que el pico en este caso está en torno de 3.14, que es una señal de alta frecuencia, que es uno de los conceptos que podríamos analizar utilizando este tipo de transformadas para las secuencias discretas. Entonces es una señal de alta frecuencia esto que tenemos aquí. Vamos a calcular ahora el espectro de un pulso rectangular discreto. Un pulso rectangular discreto. Entonces, ese pulso rectangular lo vamos a formar utilizando la función unit step. Unit step, en este caso está en función de n. Vamos a hacer que este pulso tenga una duración de 5 muestras. Entonces, más 5 menos unit step. Este tendría que ser n menos 6, porque en 6 queremos que la muestra se haga 0, entonces va a tener una duración de menos 5 hasta más 5. Y vamos a graficar esta señal que está aquí. Usamos la señal, y aquí como es una secuencia discreta es esta la función, discrete plot. Esta secuencia, este pulso rectangular, que está en función de n, y como va de menos 5 a 5, hagamos que vaya graficado de menos 10 hasta 10. Aquí tenemos este pulso rectangular discreto. Nosotros calculamos el espectro de esta señal
utilizando la transformada de Fourier. Hicimos por ahí algunas simplificaciones, dividiendo el exponencial para poderlo simplificar hacia un seno de algo sobre algo que nos daba la función sin discreta. Entonces, de esta señal, que es un pulso rectangular, vamos a calcular el espectro y vamos a observar que nos da justamente la señal sinc, pero con la característica de ser periódica con periodo 2pi. Todos los espectros de las secuencias discretas son periodos con periodo de 2pi. Entonces, aquí vamos a calcular el espectro. Entonces, este espectro de aquí lo vamos a colocar en esta variable de aquí. La función es la misma que utilizamos en el ejemplo anterior, que es Fourier Sequence Transform. Aquí vamos a ingresar la señal, que es el pulso rectangular. Este pulso rectangular está en función del tiempo n. La transformada nos lo va a devolver en función de la frecuencia omega. Y queremos que este resultado esté en radianes por segundo. 1 menos 1. Entonces, para poner punto y coma aquí, no se va a presentar el resultado. Lo que me interesa es la gráfica. Entonces, aquí vamos a poner Shift Enter. Y ahora vamos a graficar el espectro de magnitud. Podemos utilizar la función de valor absoluto como no utilizarla. ¿Por qué? Porque esta señal en el dominio del tiempo ustedes pueden ver que es una señal real y tiene simetría par. Y cuando la señal es real y tiene simetría par, su espectro tiene simetría par y también es real. Entonces puedo utilizar como no utilizar la función de valor absoluto. Entonces aquí en este caso no lo voy a utilizar. Entonces voy a calcular el espectro de magnitud de SF3. Ya vimos que esto está en función de la frecuencia. Omega. Y esto lo vamos a graficar entre menos pi y pi. Ya sabemos que es periódica con periodo 2pi, entonces aquí vamos a graficar un único periodo si hacemos entre menos pi y pi. Y adicionalmente, todo el rango. Y tenemos aquí la función sinc, que está graficada en un periodo. Y ya vimos que esta señal es periódica con periodo 2pi, entonces vamos a extender el rango para justamente observar la periodicidad del espectro de una secuencia discreta. Entonces lo vamos a hacer desde menos 4pi hasta 4pi. Y veamos justamente que esta función sin es periódica con periodo 2pi. Y aquí ustedes pueden observar justamente esa característica. Esta señal se va repitiendo a cada 2pi, que es una de las características que tiene el espectro de esta secuencia. Una función sinc periódica. Se puede graficar también lo que es la fase de esta señal con esa función. En lugar de valor absoluto, aquí se coloca el argumento. Grafiquemos la fase de esta señal. La fase con esta función. Esta fase grafiquémosla de menos pi a pi. Ya, aquí tenemos la fase de esta señal. Déjenme verificar un detalle aquí. Y aquí pongámosle. De menos 3 a 3. Bueno, esta gráfica de aquí la voy a revisar más adelante. Hay una parte que no está coincidiendo. Ya. Listo. Entonces, bueno, esta gráfica la voy a revisar con esta función del argumento para ver cuál es la parte que no está coincidiendo con el resultado.